Hola chicos, espero que estén bien. En este video yo les voy a dar consejos para ser bueno en matemáticas. Comencemos. Bueno, el primer consejo que les voy a dar es no memorizar. ¿Por qué? Tú me dirás probablemente que es imposible aprender matemáticas sin requerir de memoria. Existen montones de fórmulas. Al principio puede sonar un poco contradictorio, ¿ya? Te lo voy a explicar. Aquí la habilidad fundamental no es memorizar, y de hecho diría que es la antagonista del aprendizaje y la adquisición de habilidades matemáticas. ¿Y qué es lo malo de la memoria? Que no he dicho nada de lo malo de la memoria. Lo malo es que no estás razonando por qué se llega a tal resultado. Ese es el problema, ese es el fondo del asunto. Si aprendes matemáticas de verdad, debes dejar de priorizar la memoria y tienes que entender cada cosa que haces. Es decir, todo tiene un fundamento aquí, en matemáticas. Todo tiene algún fundamento ya. Y ese fundamento tú debes saberlo ya. Uno no llega porque sí a un cierto cálculo, a un cierto resultado uno no llega porque sí. Porque yo apliqué esta fórmula y ya listo. No. Bueno, puede memorizar fórmulas, sí, puede memorizar, pero siempre cuestionando y razonando por qué cada cosa. Y después, no hay que mecanizar no hay que aplicar un solo mecanismo para la resolución de ejercicios o problemas. No hay que mecanizar. Muchas veces en matemáticas existen varias maneras, un montón de hechos voy a hacer, por ejemplo, para llegar a un resultado. Por ejemplo, en las ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Que no podemos hablar de los métodos. Debemos empezar a usar la cabeza, ¿ya? No para usar los métodos, no, hay que ser mejor que eso. Hay que ser mejor que aplicar mecanismos, mejor que memorizar. Hay que ser muchísimo mejor en matemáticas. Yo quiero que seas mejor. Y por eso debes comenzar a usar la cabeza, a razonar matemáticamente. Si resuelves una ecuación cuadrática, existe el método de la fórmula cuadrática, completación de cuadrados y factorización como los más utilizados. En matemática tiene que usar la cabeza, ¿ya? Hay que usar la cabeza para resolver los ejercicios o problemas que se planteen. Y por último, no hay que priorizar la práctica para adquirir rapidez. Bueno, sí, es un tema que debemos adquirir rapidez, sí, se debe practicar. Pero, bueno, esto es malo, sí. Pero ¿cuál es el problema de practicar, de priorizar la práctica? Que no es lo fundamental. ¿Por qué? Primero debemos desarrollar el razonamiento matemático. Es muy importante el razonamiento matemático, ¿ya? Una vez entendido todo, una vez que haya entendido la materia ya, o sea, no la materia, sino me refiero a entendido el método o los métodos. Bueno, en realidad no deberíamos hablar de método ya. Si ya entendido cómo resolver un ejercicio usando la cabeza, ya razonando matemáticamente, puedes comenzar a practicar para adquirir rapidez. Pero practicando siempre y cuando entiendas cuestiones razones. ¿Ya? Les voy a dar un ejercicio un ejemplo, ¿ya? Donde no puedes memorizar ni aplicar mecanismos, ¿ya? Si sabes memorizar y aplicar mecanismos, en este ejercicio es lo más probable o, o no lo puedes hacer o va a ser demasiado difícil. Este ejercicio sí puede haber demora, pero no más de 10 minutos. Bueno, vas a tener 10 minutos para resolver este ejercicio desde ahora, ¿ya? Recuerda, para no ver la respuesta, tienes que pausar el video, ¿ya? Ahora que has hecho el ejercicio, creo que lo has hecho, voy a mostrar las respuestas en 3, 2, 1, ya. Aquí está la explicación. Que f de x sea múltiplo de 6 significa que cada valor del recorrido, bueno, el recorrido son los valores, me refiero con recorrido, me refiero a los valores
finales del f de x. Con lo que pues, primero existe un valor con el cual le entramos un valor a la maquinita de f de x. ¿Sí? Y para explicarlo intuitivamente, ¿ya? Le metemos un valor x. Y después que este x pertenece al conjunto de los números naturales, por lo tanto, el dominio de la función va a ser los números naturales. Y esta función va a tener como salida los valores de recorrido. ¿Ya? Que f de x sea múltiplo de 6, primero significa que es un número natural. ¿Ya? Los múltiplos de un número natural son números naturales. ¿Ya? Y segundo, que cada valor de recorrido, si es múltiplo de 6, cada valor del recorrido, eso equivale a decir que el valor de recorrido es 6 multiplicado por algún número natural. A ver, evaluemos por ejemplo la función, para que se entienda más fácil, vamos a evaluar la función en x igual a 5. Vamos a tener x al cubo menos 5. X al cubo es 125 y 125 menos 5 es 120. Efectivamente 120 es un múltiplo de 6. Es decir, es 6 por algo. En este caso es 6 por 20. 120 es 6 por 20. Así que sí, es un múltiplo de 6. Y aquí, como estamos hablando de múltiplos, lo primero que se me ocurre es factorizar la función. Ya, si usan la cabeza, podemos razonar a partir de una factorización de la función. Y ahí vamos a ver cada uno de los factores que están involucrados en la función. Aquí tenemos x al cubo menos x. Eso es lo mismo que decir x por x al cuadrado menos 1. ¿Ya? Si dejamos factor común x, ¿ya? Porque aquí hay un factor común x, vamos a tener x por x al cuadrado menos 1. X por x cuadrado, x al cubo, x por menos 1, menos x. ¿Ya? Ahí tenemos. Y esto, que tenemos aquí, este factor, podemos seguir factorizándolo. ¿Por qué? Tenemos una diferencia de cuadrados. Tenemos una diferencia entre el cuadrado de x y el cuadrado de 1, que es 1. ¿Ya? Tenemos la diferencia de cuadrado. Así que, ¿qué podemos hacer? Simplemente tenemos esto, ¿ya? X por x, una suma por diferencia, ¿ya? X menos 1 por x más 1. Y como sabemos, el orden de los factores no altera el producto. Es decir, podemos cambiar de orden esto ordenándolo de esta manera. X menos 1 por x más 1. Aquí tenemos tres números consecutivos. Bueno, números consecutivos me refiero a números naturales consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, x se diferencia en una unidad de x menos 1 y también de x más 1. Se diferencian en una unidad. Esos números son consecutivos. Tenemos el antecesor de x es x menos 1 y el sucesor de x es x más 1. Tenemos tres números consecutivos. Y si piensas bien, al menos uno de ellos debe ser par. Si son tres números naturales consecutivos, al menos uno de ellos debería ser par. Si lo piensas bien, si razonas, ya, si cuestionas, debería ser alguno par. ¿Y qué quiere decir que sea par? Que es múltiplo de 2. ¿Y qué quiere decir que sea múltiplo de 2? Que es 2 por algo. Después, además, si tiene tres números consecutivos, al menos uno de esos números, bueno, en realidad es uno nomás, ¿ya? Uno es múltiplo de 3, ¿ya? Uno es múltiplo de 3. Uno de ellos tiene que ser múltiplo de 3, sí o sí. Si lo piensas bien, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, tres números, por ejemplo, nos dan... si tenemos cualquiera trío de números, cualquier trío de números, uno de ellos debe ser par y otro debe ser múltiplo de 3. Por ejemplo, no sé, 117, 118, 119.
tenemos 117 que es múltiplo de 3, ¿ya? Y 118 que es un número par, o sea, múltiplo de 2. Entonces, si tenemos que estos números se están multiplicando entre sí, estos números consecutivos no hacen cualquier cosa, se están multiplicando entre sí. Bueno, y si se están multiplicando entre sí, esto quiere decir que si tenemos un múltiplo, bueno, si aquí uno de ellos debería ser un múltiplo de 3, otro debería ser un múltiplo de 1. Digo de 2, perdón, de 2. Entonces, si tenemos un múltiplo de 2 por un múltiplo de 3, es decir, toma mucha atención a lo que voy a decir, a este razonamiento, ¿ya? Tengo un múltiplo de 3 multiplicado por un múltiplo de 2. Es decir, tengo 3 por algo por 2 por otra cosa. Bueno, aquí voy a tener 3 por algo por 2 por otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que múltiplos de un número quiere decir que ese es el número multiplicado por cualquier número. A ver, 9 es un múltiplo de 3. Porque 3 por 3 es 3 por un número. 12 es múltiplo de 4 porque es 4 por 3. O sea, siempre tiene que haber un número, ese número, el múltiplo de que es, el múltiplo al que es, por ejemplo, un múltiplo de 4 es 4 por algo. Siempre. Si tengo 16, que es múltiplo de 4 ya va a ser 4 por algo. En este caso 4 por 4. O 20, 4 por 5. ¿Ya? Entonces, haciendo este razonamiento, vamos a tener vamos a tener que un múltiplo de 3 multiplicado por un múltiplo de 2 va a ser 2m por 2n, donde m y n son números naturales. ¿Ya? Si tenemos 2m por 2n, ¿ya? Si tenemos, digo, perdón, 3m por 2n. Si tenemos 3m por 2n, ya, donde m y n son números naturales, vamos a tener un múltiplo de 3 multiplicado por un múltiplo de 2, ¿ya? Tenemos la conmutatividad de la multiplicación, ¿ya? El orden de los factores no altera el producto. Entonces podemos cambiarlos de orden, ¿cierto? Tenemos 3m por 2n, podemos cambiarlo a 3 por 2 por m por n, ¿cierto? 3 por 2 por m por n, y aquí vamos a tener finalmente 6 por m por n. Y aquí tenemos un múltiplo de 6. Tenemos un sistema múltiplo de 3 multiplicado en un múltiplo de 2, el resultado es un múltiplo de 6. Ya, o sea, sí o sí, esta función va a tener que ser, bueno, sí o sí, los valores del recorrido de la función van a tener que ser múltiplos de 6 por esto. Ya lo hemos demostrado, Sí o sí tienen que ser múltiplos de 6. ¿Ya? Entonces, si tenemos que demostrar algo, generalmente estas preguntas son difíciles, ¿ya? Si es que tú tienes mecanizado cosas o si tienes que aplicar, si tienes aplicado memoria, ¿ya? Si has memorizado fórmulas, si tienes mecanismos, lo más probable es que demostrar algo sea algo infernal para ti. ¿Ya? Entonces tú debes no memorizar ni aplicar mecanismos. Bueno, sí puedes memorizar fórmula, pero siempre razonando matemáticamente lo que significa. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, si espero que les haya servido también. Si es así, denle like, suscríbanse, compártalo con quienes lo necesiten. Esto es Acertioso. Hasta la próxima.